Estamos en el Tour de Francia de 1995 que iba a comenzar en la ciudad bretona de Saint-Brieuc. La lluvia apareció en el prólogo y los grandes nombres fueron pasando sin que ninguno de ellos pudiera igualar el tiempo de Durán, que nunca había ganado una contrarreloj. Después de una larga espera, Jackie Durán se confirmó como el primer maillot amarillo del Tour de Francia de 1995. La primera etapa de aquel Tour se disputó entre las localidades de Nîmes y La Lyon con 233 kilómetros y medio de recorrido. Era demasiado pronto para que se produjeran ataques. Nadie lo permitía y el clima tampoco invitaba a ello. La llegada era bastante mala y al final hubo una caída de varios corredores, entre ellos Herminio Díaz Zabala. El corredor italiano Fabio Baldato del equipo MG se impuso al sprint en la primera etapa. Superó a Jalabert y a Abdul-Jabbarov. Jackie Durán, de Castorama, conservó el maillot amarillo. Tras él, en la clasificación general, se situaron Laurent Brochard y Thierry Laurent. La segunda etapa de aquel Tour entre Perros-Guirec y Vitré vivió el abandono del campeón de Francia, Eddy Ginière, del equipo GAN. Jalabert era el virtual líder al imponerse en el sprint bonificado del kilómetro 144. Los corredores se aproximaban a la meta. Más que las escapadas, el verdadero peligro de aquel principio del Tour eran las caídas. Había muchos corredores y muchos nervios y eso provocó que algunos ciclistas acabaran en el suelo. El italiano Mario Cipollini llegó el primero a la meta, seguido muy de cerca por Giovanni Lombardi y Abdul-Jabbarov. Jalabert se confirmaba como el nuevo líder gracias a los 10 segundos de bonificación que había obtenido. El equipo de la 11 era uno de los favoritos para ganar la tercera etapa del Tour, que era una contrarreloj por equipos y que se disputó entre las localidades de Mayenne y Alençon, con 67 kilómetros de recorrido. Los corredores del equipo Lewis marcaron los mejores cronos intermedios en el kilómetro 22 y 42. El equipo Banesto quedó tercero a 59 segundos de la Lewis. El director de la 11 quería llegar a la parte final con el mayor número posible de corredores. Sabía que si todos terminaban, realizarían un buen tiempo. Así fue. El equipo de la 11 realizó el segundo mejor tiempo a 35 segundos de la Lewis. Cuarta etapa entre Alençon y Le Havre de 162 kilómetros con 5 puertos puntuables de cuarta categoría. A 2 kilómetros para la llegada, el belga Sami Morels pinchó y se fue contra las vallas. Provocó una caída múltiple. Nelissen cayó sobre Morels, Baldato se estrelló contra el suelo. También estaban Abdul-Jabbarov y Laurent Jalabert, el líder, a quien vemos con el dorsal 61. Cipollini, del equipo Mercatone, que entró tercero en la fatídica curva, se libró de la caída y ganó con claridad, imponiéndose al sprint al alemán Zabel y al francés Moncassin. El también italiano Iván Gotti de la Lewis se colocó líder debido a la caída sufrida por Laurent Jalabert. Gotti era el nuevo líder. En segundo lugar estaba Riggs y tercero era Melchor Mauri. La quinta etapa, la más larga de aquel Tour, se disputó entre Fécamp y Dunkerque, con un recorrido de 261 kilómetros. Tenía 4 puertos puntuables de cuarta categoría y 3 sprints bonificados. A Cipollini le salió un rival dispuesto a luchar, un holandés de 23 años, John Biljevens. Cipollini arrancó por dentro, pero Biljevens estaba bien situado y realizó un sprint perfecto. Biljevens fue el vencedor con Esburada segundo y Zabel tercero. En la sexta etapa el Tour entró en Bélgica. Se corrió entre Dunkerque y Charleroi. 202 kilómetros de recorrido totalmente llano. A 25 kilómetros de la meta hubo un corte en el pelotón, en el que se metió Miguel Indurain, que sacó 3 segundos a Rominger, Bersin y Zule. En el sprint final, del pelotón tiraban a Abdul-Jabbarov, Esborada, Jalabert e Indurain, entre otros, pero sería el alemán Eric Zabel, del equipo Telecom, quien ganaría la sexta etapa. Ries era el nuevo maillot amarillo. La séptima etapa del Tour se desarrolló entre Charleroi y Lieja, con 203 kilómetros de recorrido. Los corredores ascendieron 10 puertos puntuables, 6 de ellos de cuarta categoría y 4 de tercera. El último puerto, Forges, estaba situado a 16 kilómetros de la llegada. En aquella subida, Miguel Indurain daría el gran salto. A 25 kilómetros de la meta, el navarro saltó junto con Brunel. Indurain realizó una contrarreloj hasta Lieja, con Brunel a su rueda, sin poder darle relevo. Con muchas ganas, el español rodó sin importarle llevar a rueda a un corredor que se aprovechó de su trabajo.
En el último momento, Brunel adelantó al corredor del Banesto, adjudicándose la victoria de la etapa y pasando al primer puesto de la general. Miguel Indurain quedaba segundo. La octava etapa era una contrarreloj individual de 54 kilómetros entre las localidades belgas de Huy y Seraing. Bajo un calor asfixiante en condiciones muy parecidas a las del año anterior en Bergerac, Miguel Indurain conseguiría su 9º triunfo contrarreloj en el Tour. Ries, del equipo Jewish, con el dorsal número 18 al pasar por el tercer punto cronometrado iba primero por delante de Rominger y Bersin, aunque Indurain aún no había pasado por allí. Logan Jalabert hizo un gran esfuerzo. Después reconocería que llegó muerto a la meta. Era la primera vez que realizaba una contrarreloj tan larga. Ries, con un ritmo trepidante, doblaba a Melchor Mauri. El corredor catalán hizo una sensacional carrera y sería el segundo español mejor clasificado en la etapa. Fue quinto. Esta era la llegada de Eugeni Bersin. Fue cuarto en la clasificación de la etapa. Aunque estaba contento con su resultado, confesó haberlo pasado muy mal durante la primera parte de la etapa, ya que el casco le había molestado mucho. A pesar de todo, el corredor de la Jewish sería tercero en la general. Tras la llegada de Zule, aparecerían los primeros clasificados en la general. El danés Ries, también de la Jewish, fue la gran sorpresa de la jornada. Aunque Miguel Indurain había marcado siempre los mejores tiempos, en el kilómetro 49 a 5 para la meta, Ries le aventajaba en 5 segundos. Miguel Indurain sabía que aquella etapa era muy importante porque quedaba toda la montaña y quería llegar a ella con una diferencia importante respecto a los escaladores y así afrontarla con tranquilidad. Ries recuperaba fuerzas. Miguel Indurain empleó 1 hora 4 minutos y 16 segundos en recorrer aquella distancia. Se enfundó de nuevo el maillot amarillo de líder. El español consiguió su 11º triunfo de etapa en el Tour y corrió a una media de 50 kilómetros por hora. En la clasificación general, Miguel Indurain era el primero, seguido de Ries, Bersin y Brunel. Tras un día de descanso, se inició la 9ª etapa entre la Gran Bonnard y la Plagne. Alex Zule sería junto a Miguel Indurain la estrella de la etapa. Indurain estuvo apoyado magníficamente por todo el equipo Banesto. Bersin atravesaba problemas. A pesar de los intentos, nadie pudo seguir a Zule, que coronó en solitario el Courmet de Roseland, con 5 minutos sobre el grupo perseguidor en el que iba Indurain. Ya en la ascensión a la Plagne, todos los corredores bailaban al son que marcaba Alex Zule, excepto Pavel Tonkov, que intentó atacar en las primeras rampas. El grupo en el que iba Indurain se encontraba a 4 minutos 49 segundos del líder de la etapa. Cuando faltaban aproximadamente 12 kilómetros para llegar a la meta, el corredor navarro, vestido con el maillot amarillo, forzó el ritmo y dejó atrás al pelotón. Miguel Indurain conseguía superar a Pavel Tonkov. Este, impotente, vio alejarse al maillot amarillo sin poder seguir el ritmo del corredor del Banesto. Indurain estaba a 4 minutos 3 segundos de Alex Zule. Los 12 últimos kilómetros fueron un festival del corredor navarro que luchaba contra el tiempo. Indurain volvía a practicar su teoría de que tras un día de descanso, la primera etapa de montaña era el momento ideal para establecer diferencias. A falta de 5 kilómetros, Ivan Gotti y Marco Pantani intentaban acabar la etapa con un buen tiempo. Alex Zule aspiraba a ganarla. Estaba 9º en la general a más de 4 minutos de Indurain, pero si aumentaba el ritmo podría ser el líder del Tour. Miguel Indurain no iba a permitirlo.
Indurain pasaba por la pancarta que anunciaba los últimos 4 kilómetros y Zule por la de 3. En aquel momento, Indurain estaba a 2 minutos y 44 segundos del corredor de la 11. Esa diferencia había sido casi de 5 minutos. El corredor del Banesto estaba realizando una etapa sensacional. Marco Pantani e Iván Gotti intentaban dar caza a Tonkov. A Alex Zule le quedaban los 2 últimos kilómetros. Indurain seguía luchando contra el reloj. Tenía que disminuir al máximo la diferencia para afianzarse en el primer puesto de la general. Las siguientes etapas no eran fáciles. Al siguiente día, Alpe d'Huez y luego los Pirineos. Alex Zule conseguía la victoria de etapa. Su tiempo, 4 horas, 41 minutos y 18 segundos. Miguel Indurain dejó a todos sus rivales sin opciones para el triunfo final en el Tour. Alex Zule era la única alternativa. ¿Dónde estaban Riggs, Rominger, Bercin, Brunel, Buño o Jalabert? De todos ellos, el que quedó mejor clasificado fue Tony Rominger. Entró en 7º lugar a 6 minutos y 5 segundos de Zule. Estos eran los últimos metros de Indurain antes de llegar a la meta. Llegó 2 minutos y 2 segundos después que Alex Zule. Tonkov lo hacía a 4 minutos y 11 segundos y se colocó en el 8º puesto de la general a 11 minutos y 11 segundos del líder. Pantani y Gotti serían 4º y 5º respectivamente a 4 minutos y 37 segundos de Alex Zule. Gotti pasó a ocupar el 5º puesto en la general. Indurain seguía siendo el primero, seguido de Alex Zule. La 10ª etapa del Tour, segunda en los Alpes, se desarrolló entre La Planche y Alpe d'Huez con una distancia de 162 kilómetros. Sus 21 curvas y el significado especial que le ha otorgado la tradición, el que culmina como líder y gana una contrarreloj es el vencedor final, hicieron de aquella jornada algo especial. En el ascenso a la Croix de Fer se comenzó a formar una escapada que acabaría llegando con distintos componentes al pie de Alpe d'Huez. El equipo Banesto no se inmutó, ni siquiera cuando Escartín se fue por delante. En el grupo de Indurain iba Tony Rominger, que intentaba no quedarse descolgado y se apoyaba en su compañero de equipo Arsenio González. El rey de la montaña, Richard Virenque, estaba apoyado por sus compañeros del equipo Festina. Virenque hizo honor al maillot que llevaba, fue el primero en coronar la Croix de Fer. Tras el paso por este puerto se escaparían 13 corredores, entre los que iban Virenque, Jalabert y Aparicio. Posteriormente se les uniría a Escartín. El resto del pelotón coronaba la Croix de Fer. Durante el descenso el equipo Carrera trabajó para Pantani y este consiguió salir y superar incluso al grupo de escapados. El minuto y 30 segundos que habían conseguido fue neutralizado en los primeros tramos de la subida a Alpe d'Huez. Pantani afrontaba en solitario la mítica ascensión en la que finalizaba la etapa. En la subida de las 21 curvas Indurain forzó el ritmo y se llevó a su rueda a Alex Zule y a Riggs. Pantani estaba a punto de alcanzar a 3 de los corredores que se habían escapado. Entre ellos se encontraba Jalabert con el maillot verde de la regularidad. El equipo Banesto trabajó duro para Miguel Indurain, que todavía seguía el ritmo que marcaban sus compañeros. Era prudente. Sabía que Pantani es un gran escalador y estaba en su terreno. Si trataba de seguirle podía costarle caro. Pantani llegaba hasta la rueda de Jalabert. Los había alcanzado.
Tan solo quedaba un corredor por delante, Ivan Gotti. Si lo superaba, sería cabeza de carrera. Pantani estaba a punto ya de alcanzar a Ivan Gotti. Pantani logró conectar con Gotti. Faltaban 10 kilómetros para la llegada. Rhys de la Jewish imprimía un buen ritmo en la escalada. No le costó demasiado alcanzar a Virenque, Jalabert y Escartín, que iban por delante del grupo de Indurain, pero bastante alejados de Pantani. Miguel Indurain tuvo que reaccionar al ver que se quedaba descolgado del grupo perseguidor, en el que había corredores de la categoría de Rhys, Virenque o Jalabert. Incrementó el ritmo como si estuviera en terreno llano. No podía dejarlos irse. Alex Thule salió a rueda del corredor navarro. En las dos primeras victorias de Indurain en el Tour, en el 91 y 92, Miguel salió de amarillo de la cima y acabó vencedor en París. En el 94 también se cumplió la tradición. Pantani se encontraba en cabeza de carrera con una ventaja de 1 minuto y 10 segundos sobre Rhys, Virenque, Jalabert, Escartín y Laurent Madouas, que se había unido al grupo junto con Rhys. Miguel Indurain y Alex Thule estaban a 20 segundos de este grupo y a 1 minuto y medio de Pantani. Indurain, que tiraba de Thule, no tardaría en alcanzar al grupo. El corredor de la 11 rompió el pronóstico de quienes afirmaban que en Alpe d'Huez iba a reventar después del extraordinario esfuerzo del día anterior en La Plan. A Pantani le quedaban solo 4 kilómetros. Aunque Miguel Indurain era la estrella del Tour, un equipo brilló con luz propia, la 11. La prensa del momento lo calificó como el mejor equipo del mundo. La temporada que estaban haciendo era magnífica. A pesar del tremendo esfuerzo que realizaba Indurain, no conseguía arrancarle segundos a Marco Pantani, que en solitario marchaba triunfalmente hacia la meta con una diferencia de 1 minuto y 32 segundos respecto al grupo perseguidor. Pantani pasaba bajo la pancarta de los 2 últimos kilómetros. Indurain, Thule y Rhys, los 3 mejores del Tour hasta el momento, luchaban contra las pendientes de Alpe d'Huez. Miguel Indurain tiraba del grupo. Marco Pantani estaba a punto de cruzar la meta en solitario. Marco Pantani consiguió la victoria a pesar del último despiste. Pantani venció quizás en la etapa más dura del Tour. 5 horas, 13 minutos y 14 segundos fue su tiempo. Los 3 perseguidores entraron a 1 minuto y 24 segundos de Pantani. Habían reducido muy poco tiempo. En la general, Indurain seguía comandando el Tour de Francia. Pantani no entraba ni entre los 6 primeros a pesar de su victoria.
La 11ª etapa, que partía de Bourg-d'Oisans y llegaba a Saint-Étienne, fue el primer contacto con el macizo central. En los 199 kilómetros de recorrido había 4 puertos puntuables. El último, el de la Croix de Chambornet de tercera, estaba a 18 kilómetros de la meta. En el kilómetro 57, 8 corredores saltaron del pelotón. Por detrás, el trabajo lo hacía el equipo Banesto. Al inicio del puerto de Loyelón, a 31 kilómetros de la meta, la diferencia era de 6 minutos y 46 segundos. Pero ese puerto actuó como filtro antes de llegar a Saint-Étienne y la escapada se rompió. En cabeza estaba en buena hora, que fue quien lanzó el ataque, y Siandi, y la aguantó, aunque sería este quien ganara la etapa. El tercero en llegar a la meta fue Aldac, del equipo Tech. Y cuarto Tafi del Mapei a 2 minutos y 48 segundos. El pelotón llegó a 5:52. No había cambios en la general. Miguel Indurain seguía de líder. La 12ª etapa entre Saint-Étienne y Mende tenía 222 kilómetros de recorrido. Los 140 supervivientes que se mantenían en carrera afrontaron 4 puertos. La escapada del día comenzó a gestarse en el kilómetro 24 de carrera. Atacó el italiano Dario Botaro del equipo Jewish y Jalabert salió a por él. Melchor Mauri los cogería unos kilómetros más tarde. A nadie le preocupaba esa escapada, que en el kilómetro 75 tendría 3 acompañantes más: Neil Stephens, Andrea Perón y Massimo Podenzana. En el grupo de escapados solo quedaban ya 5 corredores: Melchor Mauri, que encabezaba el grupo, Logan Jalabert con su maillot verde, Andrea Perón del Motorola, Dario Botaro de la Jewish y Massimo Podenzana, que cerraba el grupo. Solo les faltaban 5 kilómetros para meta. 5 kilómetros de ascensión. Jalabert, que había ido a rueda de Melchor Mauri, no quiso correr riesgos. Atacó a falta de 4,5 kilómetros para el final. Botaro intentó seguirle, pero no pudo. Jalabert, que hasta entonces se había apoyado en Mauri y en Stephens, lo que demostraba la compenetración del equipo, abordaría en solitario los últimos kilómetros. Mauri fue capaz de llegar con ventaja en 4ª posición y se situó 5º en la general. A falta de 3 kilómetros para meta, el pelotón en el que viajaba Miguel Indurain intentaba rebajar tiempo. Los 11 minutos de ventaja que llevaban los escapados en el kilómetro 137 habían sido reducidos considerablemente hasta un tiempo de 6 minutos y 51 segundos. La reacción había llegado demasiado tarde. En el grupo de Indurain, ya sin opciones de ganar la etapa, atacaba Pantani. Indurain se movió, y con él Ries y Zule. Zule tuvo muchos problemas en la etapa debido a una contractura en la pierna derecha. Ries estaba a rueda de Indurain. El danés estaba interesado en distanciarse de Alex Zule. En la clasificación general, Zule era segundo y Ries tercero. Alex Zule empezaba a notar el cansancio. El francés Logan Jalabert estaba a 1 kilómetro para la meta. Logró la tercera victoria para su equipo, la 11, en aquel Tour. Mientras Jalabert se acercaba a la meta, Indurain y Ries contactaron con Pantani. El navarro sabía que la clasificación general sufriría cambios y que debía intentar mantener la mayor distancia posible con los demás corredores. Logan Jalabert hizo un tiempo de 5 horas 19 minutos y 5 segundos.
Indurain, Pantani y Rhys solo les faltaba 1 kilómetro para llegar a meta. La preocupación de Miguel Indurain era Logan Jalabert. Azule ya lo había dejado atrás. A pocos metros de la meta, Rhys, que iba detrás de Indurain, lo adelantó. Pantani no quería quedarse atrás. Miguel Indurain pasó a ocupar el tercer lugar de aquel trío. Pantani apretó el ritmo y Rhys no pudo evitarlo. En la clasificación general, Miguel Indurain seguía de líder, pero por detrás había 2 hombres de la 11, Alex Zülle y Logan Jalabert, que había escalado puestos. La 13ª etapa, entre Mende y Rebel, constaba de 245 kilómetros. Había 6 puertos puntuables, el último de tercera categoría, situado a 8 kilómetros de la llegada. En el kilómetro 38, 4 corredores se lanzaron a la aventura. Aquella escapada se rompería en el puerto de Saint-Feruel, a 8 kilómetros de la meta. Atacó buena hora. Orkachov le cogió la rueda y le rebasó. Solo Lance Armstrong podía seguirle. Los dos se jugarían la etapa en la llegada a meta. A Banesto no le preocupaban los escapados, pero controlaba el pelotón. Orkachov y Armstrong se disputaban el sprint. El corredor de Polti no permitió que Armstrong lo adelantara. Se situó delante de él y no le dejó espacio para pasar. Consiguió su primera victoria en el Tour de Francia. Miguel Indurain celebraba su 31 cumpleaños en la 14ª etapa, un aperitivo de las pirenaicas más duras. Los 129 supervivientes tenían que recorrer 164 kilómetros entre Senogans y Gousset. Antes de llegar a la cima de Port de l'Ers, Marco Pantani ya se había colocado en cabeza. El corredor italiano se quedaba solo en cuanto se movía en la montaña. Su estructura física le permitía ascender con una facilidad que dejaba a sus rivales sin opción. Indurain, fiel a su estilo, a 3 kilómetros de la meta, se había cansado de llevar tanta gente a su rueda y aceleró. Se quedó con Zülle, Videnque y Rhys, y se fueron a la caza de Pantani. ...48 segundos eran los que separaban al corredor en cabeza del grupo perseguidor al paso por la cima de Port de l'Ers. Esa diferencia siguió aumentando en el descenso. Rominger comenzaba su calvario. Los Pirineos nunca se le habían dado bien al suizo. Indurain frenó su marcha, lo que permitió que el grupo principal tuviese más efectivos. Todos los hombres importantes de la prueba estaban en él. Pantani seguía en solitario con una ventaja que no preocupaba al corredor navarro, ya que estaba situado en 8º lugar de la general a más de 12 minutos. Logan Madouas, corredor del equipo Castorama, saltó tras Marco Pantani. Era segundo y estaba realizando un magnífico ascenso en solitario. Banesto comandaba el grupo perseguidor. Tras Miguel Indurain, Alex Zülle. La diferencia con Pantani era de 3 minutos y 16 segundos. Rhys intentaba escaparse de Indurain y Zülle. El corredor de la Yegui se encontraba en 4º lugar de la general a 6 minutos justos de Indurain. Pero el navarro, seguido como siempre por Zülle, dio alcance a Rhys. Con ellos iba Iván Gotti, que continuaría así hasta la meta. Marco Pantani logró su segundo triunfo en aquel Tour y demostró a toda la afición que era el mejor escalador. A 2 minutos y 30 segundos entró Madouas y al mismo tiempo Miguel Indurain, que sprintó como si no hubiera realizado una etapa de 164 kilómetros.
Alex Zülle perdería algunos segundos con respecto a Indurain. Tras una jornada de descanso, se inició la 15ª etapa del Tour entre Saint-Girons y Cauterets de 206 kilómetros. A las 11:30 de la mañana, la emisora de Radio Tour informó de un accidente en el descenso del Col d'Aspet en los Pirineos. Cayeron 6 corredores. Uno de ellos, Dante Retze, de Lucky, cayó por una pendiente, pero solo sufrió heridas leves. Fabio Casartelli no fue tan afortunado. A las 3 de la tarde se anunciaba el fallecimiento del campeón olímpico, que dejaba esposa y un hijo pequeño. El deslucido protagonista de aquel día fue el corredor francés Richard Virenque. Protagonizó una escapada en el Peire Sur que le dio la victoria de etapa. El segundo clasificado fue Claudio Capucci, que entró a 1 minuto 17 segundos. Tras él, el corredor del equipo Kelme, Hernán Buenahora. Indurain fue sexto en la etapa y perdería 5 segundos con respecto a Riggs. La 16ª etapa del Tour se desarrolló entre Tarbes y Pau, con un recorrido de 237 kilómetros que se convirtió en un homenaje póstumo al corredor fallecido. Fueron los propios ciclistas quienes decidieron rodar conjuntamente, permitiendo que los compañeros de Casartelli, los componentes del grupo Motorola, ganaran los premios de la montaña, los sprints bonificados y todos los premios que había en juego en la etapa. El Tour vivió uno de los días más largos de toda su historia. A 10 kilómetros para la llegada, el equipo Motorola se puso en cabeza. Y a 2 kilómetros para la meta, el pelotón dejó que los compañeros del fallecido se fueran. Lance Armstrong, Stephen Sword, Andrea Perón, Álvaro Mejía, Steve Bauer y Frankie Andrew. Tan solo Perón se adelantó unos metros a sus compañeros con el fin de conseguir la victoria para Fabio Casartelli. El pelotón respetuosamente se mantenía a unos metros de distancia. Fue una llegada muy emotiva. La 17ª etapa del Tour se disputó entre Pau y Burdeos, con 246 kilómetros de recorrido. Se atravesaron las landas bajo un sol abrasador. Esta fue una de las escapadas de la etapa. La protagonizaron 2 corredores del equipo GBMG a pocos kilómetros de la llegada. El intento de Germán Ivancela no fructificó. El pelotón, otra vez compacto, llegaría unificado a la meta. Los corredores se disputaron la victoria al sprint. Entre los que encabezaban aquel grupo se encontraba el alemán Erik Zabel, que se impuso superando a Abdullaparov y a Stefano Colagé, que fue el tercero en la meta. Zabel se estaba haciendo un hueco entre los mejores del mundo. Aquella fue su segunda victoria en la prueba tras el triunfo logrado en Charleroi. Miguel Indurain mantuvo sin problemas el maillot amarillo. La 18ª etapa salió de Montpont-Menesterol y finalizó en Limoges después de 166 kilómetros. Indurain tuvo que saltar a por Jalabert primero y a Porris después para evitar sobresaltos. Sus compañeros de equipo también se dedicaron a controlar la carrera después del salto de Stephens. Aquella etapa parecía peligrosa. Tras una fallida escapada de Buño, Colagé, Siandri, Fabrigato, Bernard y Manzoni se produjo otra que sí fructificó.
El segundo grupo en intentarlo estaba compuesto por Ferrigato, Siandri, German, Lely, Taffy, Ekimov, Armstrong, Dufaux, Robin, Brunel, Senyalta y Baker. La escapada prosperó sin problemas hasta tener 5 minutos de ventaja sobre el pelotón. De ese grupo saltó Lance Armstrong del equipo Motorola. Salió con mucha fuerza como ya lo hiciera en Verdun en el Tour de 1993 cuando ganó su primera etapa en la competición francesa, aunque en aquella ocasión se impuso a un pequeño grupo de corredores. El resto de los escapados no pudo seguirle y el norteamericano del equipo Motorola continuó en solitario hasta llegar a la meta. Por detrás, Miguel Indurain seguía tranquilo. Tenía controlados a los hombres que podían ocasionarle problemas. Un año más el corredor navarro tenía casi asegurado el triunfo en París, aunque siempre se mostró prudente. En los últimos metros, antes de llegar a meta, Lance Armstrong miró hacia atrás un par de veces. Cuando estuvo seguro de que nadie le privaría del triunfo, elevó un brazo hacia el cielo con el dedo índice hacia arriba. Le dedicaba su victoria a su compañero fallecido, Casartelli. Luego levantó el otro brazo. Entró con ellos en alto y besando hacia el firmamento. Motorola le regalaba otro triunfo a Casartelli, pero este ganado a base de coraje. El segundo corredor en llegar a la meta fue Andrea Ferrigato, que lo hizo 33 segundos más tarde. En la general, Miguel Indurain mantenía una cómoda ventaja de más de 2 minutos y medio sobre Alex Zülle. La penúltima etapa del Tour de Francia de 1995 fue una contrarreloj individual de 46 kilómetros y medio que tuvo por escenario el lago de Bassivière. Miguel Indurain, el líder, salió el último. Estos fueron los últimos metros del corredor suizo Tony Rominger. Empezó tranquilo y cada vez fue a más. Realizó un tiempo de 58 minutos 39 segundos, lo que al final de la jornada le supondría el tercer puesto. El maillot verde, el corredor del equipo 11, Logan Jalabert, iba a conseguir sin discusión el premio de la regularidad. Rich, el corredor danés del equipo Yewis, fue el único que quedó a menos de un minuto de Miguel Indurain. El trazado de la carretera era bastante llano. Jalabert luchaba por arrebatarle el tercer puesto a Riggs. Alex Zülle, el corredor suizo de la 11 y segundo clasificado de la general, a su paso por el segundo punto cronometrado, en el kilómetro 22, hizo 46 segundos más que Indurain. El corredor navarro llevó una media de 48 kilómetros y medio por hora. Marcó el mejor crono en el kilómetro 10. Solo Riggs se le acercó a 10 segundos. En el kilómetro 22 la diferencia ya era de 27 segundos. Logan Jalabert, en el primer punto de control, iba a unos 20 segundos de Indurain. En el kilómetro 22 ya tenía un minuto de diferencia con el corredor de Banesto. Su marca fue de 59 minutos y 32 segundos. Consiguió el séptimo lugar en la etapa y el cuarto en la general. A Riggs le faltaba 1 kilómetro para llegar a la meta. En el tercer punto de control ya había perdido 29 segundos con respecto a Indurain. El corredor de la 11, Alex Zülle, fue cediendo tiempo en relación al líder. En el tercer control la diferencia era ya de 1 minuto y 10 segundos. Riggs ocupó el segundo lugar en la clasificación de la etapa con una marca de 58 minutos y 22 segundos. 48 segundos más que Indurain.
el maillot amarillo no concedió ninguna oportunidad a sus rivales. Consiguió los mejores tiempos en todos los controles intermedios. Alex Thule realizó un tiempo de 59 minutos y 23 segundos. Se colocó sexto en la etapa a 1 minuto 49 segundos de Indurain y conservó su segundo puesto en la general a 4 minutos y 35 segundos del líder. Miguel Indurain ganó la 19ª etapa del Tour de Francia de 1995 y con ello consolidó su primer puesto en la general. Después de 57 minutos 34 segundos, el navarro confirmó lo que todo el mundo sabía. Era de nuevo el campeón del Tour. El Tour de Francia de 1995 llegaba a su fin. La 20ª y última etapa se disputó entre Saint-Genis-de-Bois y París. Fueron 155 kilómetros de recorrido. Los últimos 54 se disputaron en los Campos Elíseos, con 9 vueltas de 6 kilómetros. En la última de ellas se situó la meta final. Los corredores llegaron todos juntos a los Campos Elíseos. Muy pronto se produjo una escapada que protagonizaron Vancela, Ouchakov, Kasputis, Serpellini, Mejía y Brochard. Brochard se quedó. Miguel Indurain se mantuvo desde la entrada de los Campos Elíseos en los últimos lugares del grupo sin correr riesgos junto a algunos compañeros de su equipo. Incluso tuvo tiempo de dialogar con Thule. Los relevos funcionaron y la escapada llegó a tener medio minuto. Lo suficiente para que solo los cogieran a 700 metros de la llegada con el impulso final del equipo Polti. Abdujaparov consiguió su primer triunfo de aquel Tour en la última etapa al imponerse en el sprint final a Fagini del equipo Mercatone. En la última recta del Tour, el que fuera maillot verde de los años 91, 93 y 94 consiguió su octavo triunfo en la carrera francesa. Abdujaparov ya había vencido en los Campos Elíseos en 1993. Miguel Indurain entró a formar parte del club de los 4 más prestigiosos del mundo del ciclismo. Junto a Anquetil, Merckx e Hinault, era el único corredor que había ganado 5 Tours de Francia, pero el navarro era el primero en hacerlo de forma consecutiva. 3 españoles finalizaron entre los 10 primeros. Además de Miguel Indurain, Melchor Mauri del equipo 11 y Fernando Escartín del Mapei realizaron una carrera magnífica y terminaron en 6º y 7º puesto respectivamente en la general. En la etapa, Abdujaparov fue el vencedor, Zanini el segundo y Lombardi tercero. En la clasificación general definitiva, Miguel Indurain volvía a ser el campeón. Alex Thule era segundo a 4 minutos 35 segundos y Arne Ries tercero a 6:47. Miguel Indurain conseguía su 5º Tour consecutivo.